Bar Diario. Aquí estamos los de Bar Diario para analizar la jornada del fin de semana. Hoy es martes, pero ya saben que la Cultural jugó ayer, jugó en Ceuta y lo que empezó mal ya en el viaje de ida pues terminó peor después del partido, con esa derrota por 3-1 después de que la Cultural se adelantó en el marcador en el minuto 31 de la primera parte por medio de Tresaco. Están con nosotros ya nuestros tertulianos, Raúl Castro, buenos días, Juan Simón. Hola, buenos días. Y José Antonio Pérez. Óscar Díez está cuidando a su padre en el hospital, tiene problemas de salud y desde aquí pues le enviamos un fuerte abrazo a ver si a su padre para que se recupere pronto y Óscar esté aquí ya en la próxima tertulia del lunes. Pues empezamos, Juan. El planteamiento del partido, la Cultural fue agobiada en un principio por el Ceuta, se pudo adelantar, pero después el partido lo tranquilizó la Cultural, marcó Tresaco y la pena es que sucedió exactamente igual que contra el Athletic de Bilbao en la Copa del Rey y después contra el Sporting de Gijón, que ese gol con el que te adelantas muy pronto te lo remontan, como sucedió ayer en el Alfonso Murube de Ceuta. Sí. Bueno, hablando un poco de la primera parte, ¿no? Hay dos aspectos importantes. Primero, que sí es cierto que en los primeros minutos el Ceuta fue superior, era dominador, estaba jugando en campo de la Cultural y llegaba a puerta, no sin demasiado peligro, no sin ocasiones claras de gol, pero sí que era un equipo superior con respecto a la Cultural. Bueno, yo creo que la Cultural tiene la fortuna de que por medio de Tresaco mete ese gol de rebote y acaba poniéndose 0-1, cuando a lo mejor era injusto el resultado con respecto al juego que estábamos viendo. Bueno, pues esa fortuna yo creo que el equipo no la supo aprovechar, porque se presentaba una situación, una circunstancia que es el que te pones por delante en el marcador y aunque el equipo contrario te esté dominando, que puede ser una posibilidad como lo era, de que te domine, seas capaz de defendiendo con un bloque a lo mejor medio-bajo, bueno, pues no te cree ocasiones de peligro muy claras y desde ahí asentar el adelantarte en el marcador con un 0-1 durante lo que era la primera parte. Ni eso fue capaz de conseguir la Cultural. Yo creo que desde el minuto 36 que metió Tresaco había 9-10 minutos en que el equipo tenía que haberse asentado en ese resultado favorable para llegar al descanso y entrar en el vestuario en una posición mucho más cómoda de lo que se puso cuando después el Ceuta empató. Creo que esa es una laguna que tiene que resolver. Ya no es la primera vez que pasa. Ha habido partidos en que poniéndose por delante en el marcador te empata el equipo contrario, incluso te adelanta en minutos, como fue el caso del Sporting, y yo creo que eso no se lo puede permitir la Cultural, porque yo creo además que un equipo de las características de la Cultural tiene que basar su éxito en defender bien. Tienes que defender bien, tienes que ser muy sólido en defensa. No sé si eso significa que metas más hombres atrás, que el centro del campo esté más poblado, que seas capaz de tener las superioridades numéricas en el centro del campo para que el equipo contrario no crezca y evitar, bueno, pues eso, que tu portería sea goleada. Y en este sentido yo creo que es uno de los problemas más grandes que yo vi en la primera parte en la Cultural, el no ser capaz de mantener, a pesar de la fortuna del gol, el 0-1 en el marcador hasta el descanso. Y Pérez, lo que sucede es que la Cultural, después de adelantarse en el marcador, como comenta Juan, desde luego que después, tanto como vale un gol que te adelantes en el marcador, en segunda división y en cualquier categoría del fútbol, pero en segunda división ya sabes que se gana muchos de los partidos por detalles mínimos. Que la Cultural lleve ya una dinámica en varios partidos que se le remonta fácil por parte del adversario y que esa defensa con la que llegó Ciganda, que era el lado fuerte del equipo, ahora mismo pues es débil, fallona y de nuevo en esta ocasión el Ceuta remontó muy fácil ese marcador en contra. Bueno, en realidad cuando hablamos de defensa hablamos de todo el equipo.
El equipo, la Cultural, la impresión que da es que cuando no está en bloque bajo le cuesta mucho defender. Se descoloca, hay muchas distancias entre líneas. Hay que darse cuenta que el segundo gol que nos meten es una acción de una transición sobre una transición. O sea, es un ataque que no acabas, que el balón vuelve a tu campo, que dejas un centro fácil, que dejas un remate fácil, y esto se viene repitiendo jornada tras jornada. Si no te meten un gol con un centro fácil, un remate fácil, te meten un gol con un disparo fuera del área, con una defensa súper hundida cerca del portero, con un centro del campo que no juega cerca de la defensa, con una defensa que no juega cerca del medio campo. Si tú no cohesionas el equipo, la Cultural es muy, muy débil. Si a eso le sumas que cuando tú propones fútbol, la gente que tienes por delante del medio tampoco son jugadores que sean capaces de mantener el balón, de hacerte jugar en campo contrario, salvo ya momentos puntuales de Sobrino, que es el jugador que es el que más te posibilita jugar en campo ajeno. Pero bueno, esos son detalles. Al fin y al cabo, la Cultural está demostrando mucha debilidad en defensa, bueno, en ataque sobre todo, y ya en defensa, y eso es lo preocupante, que nos llegan muy fácil y que rematan muy fácil. Antes del gol creo que ya hay más jugadas donde nos rematan a 2 metros del portero, eso va a acabar en gol siempre. Entonces, o modificamos eso, o corregimos esas situaciones, o el equipo lo va a pasar muy mal en la categoría. Llevamos 4 goles nos mete el Atleti, 4 goles nos mete el Sporting, 4 goles nos mete Las Palmas, 3 goles nos mete el Ceuta, que teóricamente debería ser un equipo de nuestra liga. Entonces la sangría hay que parar de alguna manera, y esto sí es una cosa, algo insostenible. Raúl, Ciganda, el entrenador de la Cultural, ya no tiene el mismo juego. Ya de momento en estos partidos pues llevamos 6 partidos disputados, 18 puntos posibles y solo 2 puntos conseguidos. Y con este bagaje de puntos, pues la Cultural es muy difícil que salga de ahí abajo. Cada vez está metida más cercana a la zona de descenso, solamente a un punto de esa casilla del pozo, con Real Sociedad B y Huesca a un punto de la Cultural, un poco más alejado el Zaragoza, al que le sacas 3 puntos, y ya más hundido el Mirandés. Pero esta Cultural de Ciganda se parece a algo a cuando llegó el técnico Navarro. Bueno, la defensa se parece porque es la misma, ¿no? Sí. Son los mismos 4, sí, los mismos 4 sí. jugadores, y otra cosa es que haya perdido, como dice Pérez, muchísimo el orden, ¿no? Pues ahora mismo te quiero yo decir, yo creo que los medios centros vagan defensivamente por no se sabe dónde, no saben ocupar los espacios, como dice Pérez, equilibrarlas un poco al borde del área, por ejemplo, o se hunden mucho en defensa, o salen a la banda a deshora. Luego el hecho de que juegue, por ejemplo, Lucas Ribeiro para mí en banda derecha, ayer nos penetraron muchísimo por esa zona, porque él pone mucha intención en replegar y ayudar al lateral, pero no es lo suyo, defender, hay que decirlo. Y luego no tenemos salida de balón, eso lo hemos hablado ya multitud de veces, no transicionamos, los medios centros no son jugadores hábiles a la hora de distribuir el balón. Luis Chacón, desgraciadamente para mí, es un jugador que vive de 2 partidos a lo largo de la temporada, es un jugador que tiene su calidad, pero hay que exigirle muchísima más regularidad, pero muchísima. O sea, el año pasado vivió de un mes prácticamente de juego, y este año yo creo que sigue viviendo de 2 o 3 partidos que hizo buenos en esa temporada. Y arriba, evidentemente, yo para mí Collado es un jugador muy justito para la categoría desde mi punto de vista, y ahí tenemos una carencia enorme. Luego, pues hay muchas cosas que además que no te están ayudando. Tu portero, que otras veces te hacía 1 o 2 paradas salvadoras en los partidos, ahora mismo no las hace, te quiero decir. No digamos que lo hace mal ni bien, pero te quiero decir, las que te sacaban en algunos partidos que te ayudaban a ganar puntos, ahora mismo no te los está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, digamos que todos vemos, es evidente que es un problema defensivo, pero si realmente vemos que es el mismo bloque defensivo que con el que Ciganda ganó partidos y con el que todos estábamos muy contentos, a lo mejor lo que hay que mirar hacia otras cosas. A Ciganda se le pueden reprochar otras cosas,
pero si tú hace 5 partidos te dice que quita esa defensa, por ejemplo, echaría las manos a la cabeza, ¿no? Y es la misma que tenemos. Si dices, si no juega Lucas Ribeiro, porque no juega Lucas Ribeiro, si juega tal, yo creo que a Ciganda a lo mejor hay que echarle en cara, digamos, o juzgarle un poco, porque yo creo que tarda muchísimo en hacer los cambios, por ejemplo, desde mi punto de vista, que a lo mejor Sobrino es un jugador que desconocemos físicamente, pero que a lo mejor debería ser titular en este equipo, por ejemplo. Y sobre todo, yo de las mejores noticias que saco ayer, si se puede sacar alguna, es que a mí Víctor, por ejemplo, el chico que ha venido de Villarreal, me gustó el tiempo que estuvo en el campo. Creo que es un jugador que puede aportar mucho a... Sí, muy incisivo, muchas ganas de hacer cosas. Juan, pero, ¿qué rebates hay a lo dicho por Raúl? No rebater, si me apuras incluso es hasta reforzar un poco la idea de tanto de uno como de otro. Uno, que es el caso que comentaba Pérez, que la defensa no es, cuando no se defiende bien, no es culpa de la defensa solo. Hay que defender todos, y la defensa, si no funciona, es porque el sistema defensivo no está funcionando, no porque los 4 jugadores que están más próximos al portero, que son los defensas, sean los culpables de todo lo que pasa. Entonces ahí yo creo que a lo que le tiene que dar una vuelta a la cultural, a lo que le tiene que dar una vuelta al entrenador, es al aspecto de qué sistema defensivo quiere utilizar para afrontar una situación que se está viendo partido tras partido, que es un auténtico problema. Y con respecto a lo que decía Raúl, yo creo que, fíjate, me planteo una situación y mencionaba a Lucas Ribeiro y a Luis Chacón, y yo la duda que me empieza a entrar, fíjate, Raúl, es si pueden jugar juntos los dos. Es decir, si son 2 jugadores que pueden estar en el campo juntos, porque al final son jugadores que tienen que tener una aportación defensiva en el centro del campo, y ninguno de los dos es ni con mucho su mejor virtud. Entonces, yo empiezo a tener dudas con respecto a eso, porque si nos fijamos en el partido de ayer, salvo 2 o 3 situaciones de juego en el que Lucas Ribeiro participa y Chacón participan en 3 cuartos de campo hacia adelante, es decir, donde pueden ser jugadores diferenciales y donde pueden hacer cosas distintas a los que hacen el resto de los compañeros, el resto son partícipes del juego en el centro del campo, en la línea del centro del campo, y en esa parte del campo no es necesario que estos jugadores participen. Se supone que son mediocentros o incluso delanteros ofensivos, que donde los necesitas, donde quieres que participen, donde quieres que tengan acciones diferenciales, es al borde del área o en el propio área. Pero yo creo que en ese sentido, y eso es lo que quiero insistir, que a mí me parece que el centro del campo no está compensado. Y desde ahí vienen todos los problemas del equipo. Y de lo que no cabe duda tampoco es que la Cultural ha dado la baja, no dado la baja, sino que algunos jugadores han pedido irse. La Cultural ha aceptado, son 5 futbolistas los que se han ido. ¿No pensáis que el equipo sin Pibe, sin Embulá, sin el propio Paco Cortés, que lo está haciendo muy bien en el Levante, en Primera División, cuando aquí no se utilizaba para nada, el mismo Juan Larios, que volvió al Southampton y de momento no se sabe, es más, el Southampton inglés, desde luego que de momento no ha comunicado que lo haya cedido o lo haya traspasado a otro club europeo. Y el tema que ya sabemos desde el principio de temporada del delantero Daniel Parashik, que se fue a su país, está en el Rapid de Bucarest, y solamente han llegado 2 refuerzos, el que decimos de Víctor Moreno, del Villarreal B, y el lateral izquierdo catarí vía Aspire. ¿Eso no pensáis que el equipo ha quedado más flojo, más tocado en cuanto al potencial en bandas que tenía antes? Porque Pibe se fue, pero Pibe sí que nos daba un buen rendimiento. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la Cultural, ¿cuándo piensa reforzarse? Que queda una semana y todo lo que tardes, pues eso influye negativamente en la marcha del equipo. Pérez. Bueno, evidentemente lo que en el aspecto cuantitativo sí que la Cultural ha perdido potencial. Se van 5, hay 2, de ellos 2, uno todavía no ha jugado, pues evidentemente sí que y dudo que tenga muchos minutos aquí en la Cultural. Bueno, no lo sé, habrá que verle. Hay que entender que se ha venido aquí, será porque entienden que puede jugar en Segunda División.
pero bueno, hay que verle. Y bueno, al final el club está siguiendo la misma política que en el inicio de temporada, en pretemporada, o sea, fichar al final no nos extraña, o sea, ya vimos que esa era la dinámica que seguían y la han seguido conservando. Yo entiendo que estarán buscando la mejor alternativa y poco más podemos decir, porque estamos hablando de hipótesis, de conjeturas, de aspectos que no controlamos, evidentemente, pero sí que el equipo necesita reforzarse. ¿En qué puestos? Bueno, esto ya es opinable, ¿no? En un puesto, pero bueno, en unos puestos, en otro, el equipo necesita talento ofensivo, indudablemente. Necesita jugar más en campo contrario, necesita jugadores de calidad, jugadores de arriba, que hagan que el equipo sea incisivo, que proponga fútbol, que un equipo cuando no tiene el balón, y lo estamos viendo continuamente, al final le acaban atacando. Entonces la cultural necesita tener más el balón y para eso necesitas jugadores de calidad. Entonces, a partir de ahí, yo entiendo que el club tiene que estar buscando jugadores que le den empaque al equipo, jugadores de segunda división. Porque lo que eso es lo importante, Pérez, que eso es lo importante. Yo creo que ahí de segunda división, que le den un salto de categoría al equipo que hasta ahora, certezas, salvo en contadas ocasiones, no lo estamos viendo y vemos que estamos observando que muchas veces el peso del equipo lo llevan jugadores del año pasado. Entonces esa no era la idea, porque la segunda división todos conocemos que es muy dura, todos conocemos que vemos que el Ceuta, que se está reforzando, que está en la parte de arriba, o sea, ¿por qué no la cultural puede hacerlo? Es que yo entiendo que la gente está esperando fichajes y está esperando que el equipo transmita ilusión y transmita fútbol en casa. El equipo está jugando mal al fútbol, mal, hay que decirlo bien claro, está atacando mal y defendiendo peor. Entonces necesitamos jugadores que posibiliten cambiar esta dinámica. Además, ¿no pensáis que en estos momentos el entrenador José Ángel Ciganda que pues diga algo, que es lo que hay, y es un entrenador, un técnico que no tiene costumbre desde que llegó de quejarse, porque dice es lo que hay cuando llegué, pero así la cultural desde luego no puede seguir, porque para lograr esta categoría y estar haciendo lo que al menos en los últimos 6 partidos de temporada, como aquí pues alguien no ponga un corte tasativo de reforzar el equipo como corresponde a la segunda división, esta categoría ha sido muy difícil estar en ella y no se puede perder, como sucedió en el 2017-2018. Está muy bien los argumentos que tú utilizas y tienes toda la razón del mundo, pero también déjame que haga yo otro. Si tenemos que estar a expensas de que en el mercado de invierno nos resuelvan los problemas que puedas tener, si los tienes o no es valorable, ¿no? Pero que puedas tener durante todo lo que llevamos de temporada, es decir, más de media temporada, yo creo que no va a ser una solución, ¿eh? Que nadie se crea que ahora con el mercado de invierno tú cojas y fiches a 2 o 3 jugadores y ya está el problema resuelto. Yo lo veo muy difícil porque el mercado de invierno es muy complejo, porque es muy difícil encontrar jugadores de nivel que estén en una situación en la que tú puedas contratarlos, y yo no lo veo nada fácil. Yo también coincido contigo en un razonamiento, y es que ahora la pelota está en el tejado de los responsables del club, tanto en la parte financiera como en la parte deportiva. No, está bien claro, la pelota está en el tejado, por un lado, de la apoderada de la entidad, a la que le ha nombrado ese cargo de apoderada Aspire, y José Manzanera. Ya en su momento, Jona pues fue el que al final se pagó el pago de la destitución, y ahora ficharon a Ciganda como entrenador y no puede ser otra vez que esté en manos del técnico, sino que ahora irá más arriba en la parte de José Manzanera, que en esta semana que queda por fichar, que desde luego que te doy en parte la razón, porque en muchas situaciones pues los refuerzos en invierno pues muchas veces no conllevan a nada, pero desde luego si Aspire, si la propiedad de la cultural quiere salvar al equipo, ahora es el momento de demostrarlo con fichajes, como dice Pérez, que sean y que marquen la diferencia en esta categoría, en segunda división. Y desde luego que a nadie se nos escapa
que hace falta un defensa central, hace falta un mediocentro que maneje el balón, no solamente con bicho, que maneje el balón y, como dice Raúl, que saque el balón jugado, porque de nada vale, como ha quedado demostrado, el músculo es en el centro del campo, porque últimamente todo han sido derrotas, y sobre todo un delantero que garantice goles, que con los goles se ganan los partidos. Esto se lo tiene que pensar mucho Aspire y transmitírselo desde aquí, desde el club, para que esos 3 fichajes, que de acuerdo, que en muchas situaciones no conllevan a nada, pero en la cultural, desde luego, si se han marchado 5 y han llegado 2, pues que ahora esos 3 fichajes que faltan, que sean decisivos y claves. Lo que pasa es que a ti es muy fácil poner en un periódico, decir en una radio, nosotros aquí hay que traer un defensa, un mediocentro y un delantero que van a cambiar esto. Esto es muy fácil. Lo que dice Juan, yo creo que hay muchísimos más equipos que en el mercado de invierno no han corregido sus situaciones cuando han hecho inversiones grandes y tal y cual, que las que la han corregido, desgraciadamente. O sea, porque ya corriges una cosa que has hecho mal en el verano, que es cuando más tiempo tenías, cuando más posibilidades había de configurar, más jugadores, y ahora mismo, te quiero decir, tampoco estamos dentro para saber qué capacidad económica tenemos para ofertar y a qué jugadores podemos acceder. Porque está muy claro que la Cultural ha decidido, bueno, pues apurar, te quiero decir, las semanas, igual que hizo en el verano, a ver lo que venía. Pero es que si nos basamos un poco en dónde está la Cultural ahora, está en una situación muy distinta a la que cuando se abrió el mercado de fichajes. Tú cuando ahora te venga un jugador, tenías posibilidades de que un jugador te viniera, le dices, oye, un jugador a un equipo que estaba en mitad de la tabla, parecía sentándose y creciéndose a la Cultural que tiene ahora, a lo mejor, por mucho dinero que tú quieras poner, no se decide por venir a la Cultural. Es muy difícil, es un mercado muy complicado. No es todo tan fácil como poner. Ahora hay que traer un defensa. Yo creo que todo lo tenemos claro. Ziganda, Natichu, Manzanera, yo creo que prácticamente todo aficionado. Ahora también todo depende. ¿Qué jugador se puede y se quiere traer? Raúl, también todo depende de la cantidad económica que tú dediques al tema de fichajes ahora, que todos queremos que marquen la diferencia dentro de la Cultural. Porque se les ha llenado a muchos la boca de que con Pibes se ha ganado dinero, con Embulá se ha ganado dinero y con gente que ha marchado se ha ganado dinero. Yo pienso que los que se han ido, tanto dinero no han dejado. Lo que sucede es que la propiedad, que la Cultural tiene una gran ventaja sobre el resto de equipos, tener una propiedad como Aspire, la Academia Catarí, yo creo que es el momento de demostrar que realmente quieren que la Cultural se mantenga en esta categoría, en segunda división. Existe un límite salarial, da igual que tengas que te venga ahora Aspire y quiera poner 15 millones de euros para traer jugadores, Ángel, que no los puede traer. Otra cosa es que lo que dices tú, que nos engañen y digan, hemos recibido dinero por tal, y al final lo que vengan sean 2 técnicos y uno de la academia, y digas tú, esto no me cuadra con lo que habéis dicho, ¿no? Otra cosa es que se esté guardando dinero para hacer un desembolso a última hora brutal por uno o 2 jugadores que tienen muchos pretendientes y que va a terminar viniendo a la Cultural. Pero yo tiene toda la pinta eso, ¿no? Pero tiene toda la pinta, pero yo creo que esta situación en la que está ahora la Cultural en la clasificación, ahora mismo, que no tenía hace 3 semanas o 4, es contraproducente. Dificulta el que se incorporen jugadores que digan, ¿dónde me voy a meter? ¿Me voy a meter en un equipo que voy a estar con la agonía de evitar el descenso durante todo lo que queda de temporada? Y al final no hay dinero, manda. Sí, pero al final tanto pones, el jugador ve dinero. Pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que tanto se ha hablado y que no hay ninguna opción porque ya no sale del mercado, ¿no? Pues el caso de Iceta, ¿no? El delantero centro del Athletic Club. Vamos a es decir, si técnico Valverde ya le ha puesto de titular, eso, o sea por un lado, que pero es una opción que ver, parece que desaparece. Desaparece, pero ya trato de hacer un ejemplo en el sentido de decir, vamos a ver, Iceta vendría a la Cultural si tiene ofertas de los mejores equipos de segunda división, incluso de equipos de primera división. Juan, pero ese discurso ya lo acabó Ziganda con él al decir que tiene una plantilla corta y que el único problema que había tenido con Iceta era que no le había inscrito en Champions. O sea, eso ya lo dice todo, que Iceta no va a salir. Pero uno de los ejemplos claros que hay es Campaña. Un jugador se ha ido a un equipo recién ascendido, a Ceuta, que no es una ciudad de las más, te quiero decir,
atractivas un poco para ir a jugar, de un equipo que está en mitad de la tabla para arriba, que cogió el Ceuta y lo trajo en este mercado al principio del mercado. Yo creo que ese jugador, la Cultural, hubiera podido acceder a ese jugador. O igual económicamente no. Bueno, no lo sé, yo te estoy diciendo que a lo mejor no, porque para que un jugador que vaya a Ceuta, y si todos lo sabemos porque hemos jugado, para que el Ceuta, para que ese chico se fuera a Ceuta, siempre iba a pagar más el Ceuta, porque no es lo mismo jugar en Península que jugar en Ceuta. Sí. Entonces ese atractivo, igual tú no puedes llegar a las cantidades del Ceuta. Bueno, que pero no yo lo que te voy, que no lo sabemos, pero el Ceuta decidió hacer esa apuesta a principio de su mercado de invierno, por un jugador que va a ser titular todo lo que queda de temporada, para reforzar una posición. Y tú estás esperando 3 o 4 semanas, que esas 3 o 4 semanas te van a poner en la clasificación mucho peor, para traer un jugador que a lo mejor vas a pagar lo mismo que por campaña, por poner un ejemplo, que yo no lo sé. Y entonces, ¿qué solución ves, Juan? A esta, yo siempre digo lo mismo. A esta, no sé, que el equipo no funciona, no se ganan los partidos, no se suman puntos y además el sábado viene el Depor, que el Depor tiene que venir dolido porque es un equipo que aspira a ascender a Primera División, perdió en Riazor frente al Racing de Santander y va a venir a León también a por los 3 puntos. Y entonces, si la Cultural no despierta y no empieza a sumar puntos, a conseguir puntos para su casillero, pues la Cultural ahora mismo no tiene esa buena pinta que tenía hace 2 meses. Claro, y además, volviendo a insistir en la idea de que yo creo que el mercado de invierno no te suele resolver los problemas. Si tienes problemas, es muy difícil que el mercado de invierno te lo resuelva. Yo lo dije desde el minuto 1, si tú vas a fichar jugadores que sean diferenciales, que estén muy por encima de lo que tú tienes, adelante, venga, a por ellos, invierte lo que tienes, gástate las taquillas del Athletic Club, las taquillas de la Copa, el dinero que te ha quedado de sobrante por los 5 jugadores que se han ido, los posibles traspasos que hayas cobrado, venga, a por ellos, vete a por jugadores importantes, jugadores del nivel de que estábamos hablando, como el de Campaña, que llega al Ceuta y que desde el minuto 1 es titular, porque tiene más minutos jugados en Primera División que en Segunda. Vale, ahí sí. Pero lo demás es relleno. Se le vio bien ayer, se le vio bien. Sí, además. es un jugador muy importante. Y la Cultural ha jugado a incógnitas desde el minuto 1. Digo incógnitas porque tú puedes hacer fichajes cuando tú fichas que son certezas, que son jugadores contrastados, con mucha experiencia profesional, que han demostrado en su trayectoria que pueden ser jugadores de Segunda División sin ningún problema, o puedes ir a por la otra opción, que a lo mejor es la que tenían. Yo nunca he hablado de esto con el director deportivo, de cómo lo plantea, ¿no? No tengo ni idea, pero lo que es cierto es que aquí se han hecho apuestas. No certezas, apuestas. Aquí se han apostado por jugadores que vienen del filial, de filiales, que vienen a mostrarse aquí en León, que quieren que esto sea un escaparate para demostrar que son jugadores de Segunda División. Y la otra apuesta, que también es muy potente, es el que los jugadores que ascendieron de Primera Ref demuestren que son jugadores de Segunda División. Y en el mercado de invierno estamos viendo exactamente lo mismo hasta la fecha. Ojalá dentro de 3 días o de 1 o de medio, hoy por la tarde nos hagan la presentación de un crack. Pero de momento el mercado de invierno nos dice lo mismo, es la misma lectura. Has fichado 2 jugadores, un chico que interesante, que salió ayer y que pareció que tenía ganas de hacer cosas, que viene de un filial y que quiere jugar en Segunda División para demostrar que tiene sitio en su club original, y otro que más incógnita no puede ser porque te lo traen de Qatar y a ver qué pasa. A ver si una helada no se lo lleva, porque eso es complicado, venir de Qatar y ponerte en León con este frío, ¿no? Entonces son apuestas. Y en ese sentido, yo vuelvo a insistir, todo esto lo que te tiene que dar es que lo que puedas conseguir, el objetivo que tienes que conseguir, que es mantener la categoría, te tiene que salir del grupo, te tiene que salir de lo que tienes, te tiene que salir de la mentalidad que tenga ese vestuario, esos jugadores, ese entrenador, y que como grupo sean capaces de rectificar lo que se está haciendo mal y que desde la humildad que piensen en una situación en la que están, que es muy difícil y muy compleja, y que le va a costar mucho mantener la categoría, desde la humildad tratar de
hacer esos ajustes, esas modificaciones, esos, digamos, esos defectos que estamos viendo todos y construir un equipo muy sólido, con una defensa numantina, que nadie sea capaz de meter un gol y aprovechar tus ocasiones, como ya se hizo, porque tampoco estamos hablando de algo que no se haya hecho en los primeros partidos. Entonces, solo puede salir el éxito de lo que tenga en el vestuario y de que ese grupo esté muy unido, muy cohesionado y que vayan todos a una para sacar esto adelante. Yo no veo más soluciones. Igual no es lo suficiente, pero es que yo no veo otra. Parece, no sé, una salida, Juan, a la épica, por así decirlo, como se hizo ayer cuando la Cultural se quedó con 10 por la expulsión de Lucas Ribeiro, que con 10 jugadores es cuando la Cultural atacó verdaderamente y en la contra final le pilló el Ceuta y consiguió el 3-1. Pero ante el Deportivo no va a estar Lucas Ribeiro, porque como mínimo le va a caer un partido de sanción por la roja directa, que a mí me pareció excesiva, porque también la pierna se le resbaló con el césped. Y tampoco tendremos a Luis Chacón, que tampoco pues pasa por su mejor momento. En la mayoría de los partidos, al menos en el último tramo de competición, tampoco ha sido decisivo, y como tiene la cláusula del miedo con su equipo propietario, el Deportivo de La Coruña, tampoco podrá jugar. Todavía peor, de todas Raúl, maneras, todavía más bajas para el equipo de cara a afrontar ese partido, que parece como si fuera la prueba del algodón, a ver cómo se evoluciona el equipo culturalista ante uno de los poderosos de la categoría, como es el Depor. Bueno, yo creo que la Cultural tiene mucho que reflexionar esta semana, como dice Juan, al respecto de cómo va a afrontar ese partido. Evidentemente no ha salido bien las últimas veces, hay jugadores con los que no vas a poder contar, pero bueno, pues como dice Juan, lo que hay esta semana es con lo que vas a tener que jugar este fin de semana. Y sí que yo hay un pero que le achaco también al equipo, a la Cultural, que es lo que habláis de la Reón ayer cuando expulsan a Lucas Ribeiro. Ese juego mucho más directo, cuando tú intentas tocar, ves que no llegas, que no te baja nadie a recibir, que no abres a la banda, tiene un momento. Y no cambias de juego, o sea, no intentas esa fórmula de decir, claro, también tienes tu delantero centro que no es a lo mejor el más idóneo para esos determinados juegos, y tardas en meter a Sobrino, no lo sé, pero tampoco se intenta otro cambio de decir, oye, pues vamos a jugar un poco más directo, a lanzar balones un poco más largos, para tal, te empeñas en sacar de puerta en corto, en seguir tocando con Ojeda y Selu, que son jugadores que no la rompen físicamente, pero con un pase no son capaces de romper una línea. Y eso es lo que le achaco yo a la Cultural también, que no cambia. Y Sobrino de delantero, ¿no pensáis que Sobrino rendiría más, mira, como ha demostrado y redemostró ayer en los minutos finales, que es un jugador que posiblemente sacarle a banda pues minimice su rendimiento? Y es que yo creo que la segunda parte no lo hemos comentado, pero en la segunda parte a mí la Cultural me dio un sentido positivo del intento que hizo, ¿no? de la implicación, de la llegada, pues, como dice Raúl, de una forma mucho más directa, que a lo mejor es la manera de hacerlo, pero primero partiendo de la base de que la expulsión de Lucas Ribeiro fue absolutamente injusta. No se puede expulsar a un jugador por resbalar. Pero luego fuerzas corners, fuerzas saques de banda en rechaces de ellos y en rebote de ellos. No, son jugadas que en inferioridad numérica. Pero es cierto también que los que hemos jugado al fútbol también hay que ver. Más con corazón que cabeza. Eso por un lado, pero por otro lado, la gestión que hizo de esos últimos 10-15 minutos el Ceuta. Es que el Ceuta parece mentira, con jugadores como los que tiene, que tú tienes que decir aquí se acabó el partido, ya no jugamos más. Se veía desbordado por todos los lados. Sí, pero lo gestionó fatal y eso nos dio la oportunidad de ver a un equipo que quería llegar, que colgaba balones, que incluso se tuvo alguna ocasión, que se jugó todo en ese área del Ceuta, y yo creo que eso fue muy buena sensación. Yo me quedé con muy buena sensación en ese aspecto, de que eres un equipo que tiene espíritu también, que quiere salir adelante y que quiere intentarlo, y con eso es de lo poco que podemos pensar en positivo, con lo que hay que quedarse, porque yo también pienso, y hablando del próximo partido, el partido del sábado contra el Depor, de verdad que yo creo que el equipo va a dar la cara, porque contra los equipos grandes lo hace,
base, y yo creo que va a ser un equipo que va a intentarlo y que va a conseguir un objetivo. Es verdad que es un equipazo, no sé si tuvisteis la oportunidad de ver el Depor Racing, y son dos equipos que juegan a otro nivel, la verdad, tienen un ritmo de juego y una velocidad que no tienen la mayoría de los equipos, pero yo confío mucho en que además con un estadio lleno, ¿no? Porque creo que está todo agotado. Está todo agotado, está todo vendido, solamente hay entradas para la zona VIP de 80 y 100 euros. Pero, con lo cual... vamos a ver, yo quería hablar un poco del juego. A vosotros, ¿cómo ataca la Cultural? ¿Tiene automatismos creados? ¿Cómo ataca? Yo ya lo preguntaría. Cuando tiene el balón los medios centros, ¿qué se encuentran por delante del balón? ¿Cómo ataca la Cultural? Porque yo creo que ahí la Cultural tiene un déficit. Yo no veo... Es cierto que en casa muchas veces ves a un medio centro cayendo a banda, que genera situaciones de llegar a área lateral, pero no veo más. El comentario de Raúl muchas veces es que nadie saca el balón para atacarlo bien. Bueno, pero ahí a lo mejor también echamos en falta al que le da la salida del balón, y estamos hablando de atacar, que es Bicho. Cuando Bicho no es el que le da la salida del balón, le da esa... Bicho ayer no estaba. Por eso dicen digo, que tienen también unas molestias, pero problema, nunca informa al club de realmente lo que tiene. Yo lo que voy es que cuando un medio centro, un jugador que ocupa posiciones de creación de juego, tiene balón y mira para adelante, no encuentra ese jugador, o le cuesta encontrar ese jugador que te aguante el balón, que sea la referencia. Efectivamente, que consiga que el equipo salga de atrás, que se encuentra pues con jugadores que vas al espacio, que vas atacando la profundidad, pero esos jugadores, cuando el contrario también corre, no tienes más margen. Entonces yo siempre he defendido la figura del delantero, más allá de que sea más físico o menos físico, que te dé fútbol. Y para eso, y ahora mismo la Cultural, Sobrino no sería salvo jugador Sobrino sí, pero es que a Sobrino no lo hemos tenido. Llevamos casi 2 meses sin Sobrino y el equipo pues se ha ido manteniendo, pero ya no llegamos más. Yo, fíjate que en eso sigo con la idea, y a lo mejor es un error, porque quien mejor conoce evidentemente el equipo es su entrenador, y no tengo ninguna duda, pero yo es que creo que yo jugaría sin delantero centro. Yo jugaría sin ese delantero que fija centrales. Yo jugaría un 4-4-2. Sí, pero tú tienes físico. Tú tienes físico para esos jugadores que lleguen y vuelvan, porque tú necesitas mucho físico. Pues Sobrino mismo. Sobrino es muy interesante, e incluso para darle cabida a Ribeiro, lo pongo más adelantado, lo juego con 2 puntas y uno es él, para pedirle menos sacrificio en la labor defensiva en el centro del campo, y para dejarle que cuando tenga posesión de balón tenga los recursos en banda derecha para hacer acciones individuales de regate, de disparo desde fuera del área, o de intentar entrar en el área. Yo creo que tienen que darle una vuelta a decir, tenemos que hacer aquí economía de guerra, es decir, aquí hay que defender muy bien, jugar con 2 puntas, un centro del campo muy poblado y muy potente, con que tengan algún jugador con los recursos o la capacidad que tú dices de filtrar balones a los 2 delanteros, y esos 2 delanteros que se busquen la vida con el acompañamiento de las segundas líneas cuando entres por una banda o por la otra. Pero es que yo creo que somos un poco ligeros en el... Yo eso te lo compro, Juan. Pero también me gusta un delantero que dé mucha guerra a los centrales, que les haga trabajar, que haga una labor de desgaste para que se aproveche el resto del equipo. Pero bueno, es fútbol. Es que, claro, si lo supiéramos fijo, ¿no? Se lo decíamos a Ciganda. Bueno, pero... pues yo te digo una cosa, yo no descartaría que jugara Selu detrás de Sobrino. Ya lo ha hecho, yo creo. Esta semana, y fue en la posición donde más aportó con su despliegue físico, porque... a ti momento su presión más arriba de donde él se pone. Sí, muy buena. Yo creo. La presión era prácticamente fuera del área. Y recibe en su balón en largo, no conduce tanto el balón. Me parece, para mí, que todo el mundo dice, no, es que Selu no puede jugar. Yo es que creo que donde no puede jugar es donde le ponen. Pero creo que más arriba, sobre todo fuera de casa, ese despliegue físico que tiene en la presión es muy superior al de Chacón, al de Luis Ribeiro y al de todo. Pero tú necesitas, en esas posiciones, tú necesitas ver portería nada más que tienes el balón. Yo creo que ahí Selu le cuesta más. Tú ahí cuando robas, cuando tienes una presión alta, necesitas más digamos, oler a sangre, que ver el gol fácil. Bueno, escucha, Selu no es un goleador, que la Cultural no lo tiene, pero ha participado en muchos goles de la Cultural. Yo ahí mismamente ayer en el primer gol de Tresaco. Sí.
Sí, es el que da el pase. Participó. Sí, es que Un además... killer siempre es un killer. Yo a Celu, pues bueno... A lo que se refiere, Raúl, yo creo que... No, yo no digo que lo vaya a poner de delantero centro, pero que no me extrañaría que del área. jugara como Sobrino arriba. Depende de lo que hablemos, de defender o de atacar. Vamos a situarnos a Celu defendiendo. En primera línea, fantástico, porque además no solo es que por esa potencia física que tiene, por esos recursos físicos que tiene, que aprieta bien al hombre del balón, sino que cuando te gana la línea el equipo contrario repliega con una intensidad brutal. O sea que eso, a mí en ese aspecto, estamos hablando en el defensivo, ¿vale? Ahora vamos a hablar en ataque. En ataque, si tú lo tienes como referencia, no para que genere fútbol, sino para que aguante el balón, si va por su lado, es decir, y espere las incorporaciones del hombre de banda o de los centrocampistas y después participe de la jugada, te puede servir. Y si el balón va por el lado contrario, él tiene bien una segunda línea porque es potente, porque tiene capacidad de salto y de remate y puede llegar en una segunda línea próximo a portería y tener capacidad de gol. A mí no me desencaja, pero claro, siempre estamos hablando de que tiene que modificar un poco la idea de quitar ese delantero centro, de dejar a los dos centrales desubicados, es decir, aquí no hay nadie que tengamos que marcar y a ver dónde se posicionan, si caen a un lado y al otro, que es además, si coincidís conmigo, en los centrales donde más se le pueden ver las carencias, cuando tienen que ir a una banda o a otra, porque suelen ser jugadores más altos y más lentos. Un central es bueno cuando tú le ves cómo juega fuera del área. Ahí tú ves si un central es bueno o malo. O está limitado. Muy bueno, es cuando es muy bueno. Sí. Los otros son normales. Y lo que dices tú de Celu no nos hace falta, que nosotros no vamos a dominar los partidos, o sea, no necesitamos que ese tío desequilibre con el balón al borde del área ni nada. Nosotros siempre o casi siempre vamos a jugar ante equipos más replegados. Si queremos robar y llegar rápido y transicionar. Y yo creo que el despliegue físico de Celu más arriba de donde le ponen es mejor. En que Celu tenga que recibir de espaldas a portería. Con que no la pierda. Con que no la pierda. No, es que luego a lo mejor hay que buscar a Sobrino en vez de a Celu, para que no a Celu para que la baje. Estamos viendo que ahí a Manu Justo le cuesta mucho hacerse con un balón. Tiene inferioridad física con el resto de los defensas, entonces es complicado verle a Manu Justo, ahí el que mejor se maneja con mucha diferencia de Sobrino. Pero además no muy centrado, cuando cae un poquito a bandas, mucho mejor si cae un poquito a banda izquierda, sí, porque es gira decir, bien, que no gira fije ahí tanto bueno, los el fin de semana no tenemos media punta, veremos a ver por dónde... Le estamos dando ideas a Ciganda desde aquí. De lo que no cabe duda es que la Cultural tiene que cambiar esta dinámica, porque así esto no conduce a nada. El resultado de ayer pues nuevamente decepcionó al culturalismo. Y que no quepa la menor duda, ahora la pelota ya no está en el entrenador, que cada entrenador, y como pasó con Jona y como sucede ahora con Ciganda, tiene su responsabilidad, pero yo creo que ahora la pelota está más en los propietarios, en primer lugar, y en la apoderada que está aquí en León, por el cargo que le concedió en el último Consejo de Administración, en la Asamblea de Accionistas, ASPAI, y es Naticho Alvarado, y también el director deportivo, José Manzanera, que es el que tiene que controlar todo el mercado de fichajes para, en esta semana, pues dar, aunque Juan pues dice tampoco es muy partidario de los fichajes ahora en invierno, porque normalmente pues nunca han solido funcionar bien, pero desde luego la Cultural necesita reforzarse, porque si se fueron 5 y solamente han llegado 2, pues si Manzanera pues ha hecho bien sus deberes con esos 3 futbolistas, la Cultural puede hacer un crecimiento que le haga cambiar el papel que está desempeñando en los últimos partidos, con una defensa pues débil, que en cuanto a la defensa de un equipo defienden todos, pero con 3 refuerzos bien hechos, la Cultural puede cambiar esa imagen y sumar puntos para el casillero y empezar a crecer de nuevo. El que sí ha crecido es el equipo de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que decíamos que Napti no había conseguido ningún triunfo desde que llegó a la Deportiva, pues ha conseguido 3 seguidos, consecutivos, Raúl, y se ha situado ahí en mitad de la tabla, todavía no mitad de la tabla, pero se ha ido a 4 puntos ya de la zona de descenso y ve ya la zona de playoff a 7 puntos. Desde luego que sumando 9 seguidos, además no ha encajado ni un solo gol en estos 3 partidos. Ha ganado Orense, ha ganado el Racing de Ferrol,
y ha ganado al Guadalajara, con lo cual Sí, el bueno, a próximo ver, día fuera de casa, juega la verdad. contra el Lugo, que ahora mismo es de los que se puede acercar también al Lugo, que está séptimo en la clasificación. Y tú fíjate, con 3 partidos de forma consecutiva que venzas, pues te colocas ahí ya mirando más hacia arriba que hacia abajo. Sí, fuera de casa los rivales tampoco es que hayan sido de los más potentes de la categoría, pero bueno, yo creo que hizo el partido que hay que hacer fuera de casa, ser un poco serio, aprovechar las que tienes y sobre todo no pasar problemas en defensa. Yo creo que Nafti se ha dado cuenta por ahí que pasaba un poco el mejorar en la clasificación, y aunque por ejemplo este fin de semana no contó con Dabarrena, tuvo la suerte de que el jugador que sustituyó a Dabarrena es el que anota, ¿no? Pero sí que Boris. sí que se le ven dos cosas, por ejemplo, juego con 2 puntas que ha hecho en los 3 partidos estos que ha ganado, jugado con Pau y con Cortés. Yo creo que esa situación Cortés se ha aprovechado mucho, ha tenido muchas oportunidades y yo creo que lo que le falta es aceptar con el gol. Creo que hay un jugador que está creciendo mucho en el centro del campo, para mí, que es Borja Vázquez. Y Eric Morán ya fue titular este fin de semana y Calderón también jugó. Yo creo que son 2 refuerzos que si consigue aprovecharlos le van a dar mucho a la Ponferradina. Así que yo creo que es un equipo que ahora le toca mirar para arriba. Claro, evidentemente, ojalá tenga una continuidad de 5 o 6 resultados buenos para que no parezca que esto es flor de un Con día, los ¿no? resultados todo cambia, Raúl. Sí, por eso te quiero yo decir que muchas veces, muchas veces quieres exigir juego, pero hay veces que lo que necesitas primero son resultados y a partir de esos resultados ya se mejorará en el juego. Y yo creo que esa situación es la que ahora tiene la Ponferradina. Por jugadores es muy superior, por ejemplo, a Guadalajara para mí, ¿no? Entonces al final dices, ganas 0-1. Bueno, lo importante era ganar. O sea, otro tropiezo en Guadalajara después de haber ganado en casa de Racing de Ferrol hubiese sido como decir, o sea, quiere salir pero otro no paso puede. para atrás. Y sin embargo, si va creciendo con los resultados, yo creo que al final aún todavía tiene tiempo de engancharse al playoff, no al primer puesto, que yo creo que el Tenerife es muy 50 puntos. superior en la categoría, casi el doble. y probablemente Casi hará el doble. hará el récord de primera federación si nada, Qué locura. si nada lo impide, pero bueno, Qué lo locura. importante es llegar a final de temporada con opciones, entrar en los playoffs y llegar a ese momento con un nivel competitivo que hasta ahora no había tenido la Ponferradina. Pues como dice Raúl, tiene toda la razón, que la Deportiva tiene todavía tiempo de seguir creciendo y cuando llegas a ese playoff, en caso de que te metas, pues cuando llegas embalado desde atrás, pues a veces los equipos suben mejor que los que están situados toda la temporada en esa segunda, tercera posición de la clasificación. Y en la Astorga le sucedió justo lo contrario, Juan. Sí. Después de unos buenos resultados, ahora han llegado de nuevo los malos. Está ahí con un punto de ventaja sobre cualquier peligro, pero esa derrota no ha venido bien al Atlético Astorga frente al Salamanca y bueno, ahora visita la cancha del Ávila, que es uno de los equipos que están ahí en la zona media alta de la tabla. Sí, sí, la verdad son rivales difíciles. El Salamanca, bueno, pues yo creo que estamos hablando del histórico Salamanca, pero yo creo que del histórico no le queda ya ni el escudo. Pero el escudo sigue siendo el mismo, pero todo lo demás ya no tiene nada que ver. No, en todo caso sí que es un equipo que en una segunda red pues siempre está con esas opciones de jugar o de estar en la parte alta de la tabla para conseguir mejores objetivos. Bueno, en este caso el Astorga pues no pudo sacar ese partido adelante, está siendo también irregular, a veces te sorprende por resultados positivos y otros negativos y al final pues eso, cuando miramos el periódico pues seguimos viendo ahí a todos los equipos por lo menos los representativos de la provincia ahí en esa línea, ¿no?, que es el límite para que no te pongas ya en una situación de descenso, y ahora es donde está el Astorga, pero bueno, siempre confiando, como lo hemos hecho durante toda la temporada, que en casa resuelva el poder mantenerse en la categoría. Fuera es más difícil sacar puntos, lo ha hecho también,
y seguro que va a conseguir más, pero lo importante es que en casa siga siendo fuerte y que estas derrotas no te minen para seguir teniendo el objetivo bien claro, que no es otro que mantenerse en esta segunda ref, que por otra parte es una categoría muy interesante, como hemos hablado, a nivel provincial, por la capacidad o los recursos que da para ciertos futbolistas que no tengan salida en un equipo como es, o los dos referentes que son en la Cultural y la Ponferradina, tengan ese espacio que por su nivel puedan jugar en un equipo de la provincia. Sí, como comenta Juan, después de que el Atlético Astorga, el equipo Maragato, ha salido de esa zona de ahí abajo, pues ahora que parecía que ya lo había conseguido, pues los hombres del Lago tienen que reforzar esa pelea, esa lucha, y que los partidos, sobre todo en la Lagudina, pues que de los que se saquen puntos para pues, clasificarse y meterse ahí en esa zona media y seguir tirando, porque para Astorga, para la ciudad, pues tener un equipo en segunda federación yo creo que es fundamental. Y ya en tercera federación, Pérez, se suspendieron 2 partidos, el del Atlético Bembibre por las inclemencias meteorológicas, por la nieve, no pudo desplazarse, tampoco el Atlético Mansillés. El Júpiter Leonés ganó por 1-0 y después la Virgen perdió contra el Guijuelo, uno de los rivales pues, de la parte alta de la clasificación, por 3-1. Y bueno, hay que también pasar revista al Mansillés, que aunque en esta ocasión no pudo desplazarse, la verdad es que su campo pues está hecho un patatal, ¿no? Lo del Mansillés sí que merece de la caldera. sí que merece un capítulo aparte. Chicos, futbolistas, gente muy comprometida con el pueblo, y al parecer desde el equipo de gobierno no están nada comprometidos con ellos. Es que hay que decirlo así de claro. Si tú tienes un feedback ahí que te proporciona el fútbol, los políticos se olvidan que están para servir al municipio y a los ciudadanos. Y duele mucho ver estos campos de juego que no son... Vamos a ver, el fútbol aglutina mucha gente, aglutina mucha ilusión, y ves niños llenos de barro, con los padres allí, y eso pues en el siglo en que vivimos no tiene mucho recorrido. Entonces sí que esa gente que está al frente de este municipio sí que tiene que priorizar estos aspectos que son fundamentales en una comarca que en realidad no es que esté pasando por sus mejores momentos, con la despoblación que está sufriendo. Si hay gente que te da luz y que te da posibilidad de que otros equipos vayan a tu municipio, pues tendrás que potenciarlo. Y insisto lo mismo, el feedback que te da el fútbol no te lo da, que puede ser el fútbol, como podría ser el balonmano, como podría ser el baloncesto, pero en este caso es el fútbol. No Además, después del crecimiento que ha tenido el Atlético Mansillés. Claro, no te lo da otra, y lo estamos viendo aquí en León. Entonces sí que desde aquí, desde el diario, debemos dar una lanza en favor de esta gente para que se haga un campo de césped artificial en Mansilla, y no solo en Mansilla, en la Virgen del Camino, que también da pena ver el campo de la Virgen del Camino. De los dominicos. Claro, es que ahí es impracticable, es ya un verdadero logro, un verdadero, digamos, no héroes, porque no son héroes, pero ir ahí a jugar cada semana, ir a entrenar, pues se hace complicado. Digamos, esto cuando jugamos nosotros tenía un pase, jugamos donde nos pusieran, ¿verdad, Juan? Sí. Jugamos donde nos pusieran. Sí, ahora, en en el mundo que vivimos, pues no tiene recorrido. Ya el presidente Luis Pacios siempre se refiere a lo mal que está el campo de juego, un lodazal, y se harta de comentarlo para ver si el equipo de gobierno de Mansilla de las Mulas pues les echa una mano con el campo de fútbol. Precisan también para el fútbol base que allí pues que se levante un campo de césped artificial, que es lo que quieren, sobre todo para la cantera del club. Y además es un equipo, el de Mansilla de las Mulas, una entidad deportiva que ha crecido mucho en los últimos años, hasta situarse. Comenzó en la Liga de la Amistad no hace muchos años y en poco tiempo se ha colocado en categoría nacional, en tercera federación. Y yo creo que lo han demostrado, que son amantes del fútbol, que quieren que Mansilla de las Mulas tenga fútbol de élite como el que está teniendo, pero con otras infraestructuras deportivas.
Y ya, en cuanto, lo último ya de fútbol, en cuanto a la regional aficionados, la Bañeza, pues después de ese 2-1, se coloca en posiciones de arriba de la tabla, está muy cerca del playoff y a ver si este año la Bañeza pues lo logra y regresa a categoría nacional, a tercera federación, división que nunca debió abandonar. Y ya en el balonmano rápidamente, Raúl, el Ademar León se proclamó campeón de la Copa de Castilla y León, venciendo en la final al Villa de Aranda por un marcador de 37-30. Y de nuevo, cuando se celebra el europeo, pues sucede esto, que es una nueva pretemporada, en este caso del Ademar. Sí, bueno, yo creo que es el mejor equipo de la autonomía y gana la Copa de 8 veces todos 7. los años, quitando el año pasado que no pudo participar por competiciones europeas. A mí me gusta que se haya puesto en enero esa Copa, porque sirve para coger un poco de tono competitivo en este parón entre los equipos, en vez de andar buscándote amistosos y tal. Y bueno, pues una pretemporada que queda una segunda vuelta bastante interesante, ¿no? Y luego el Cleva, que se ha colocado en mitad de la tabla clasificatoria. Vamos, que en estos momentos no voy a decir que puede aspirar a todo, pero sí en una zona media muy tranquila y además ganando fuera al Caballal, además por un marcador, pues yo creo que es relativamente fácil, ¿no? Sí, yo creo que ha ganado 3 partidos contra 3 equipos de su liga, incluso diríamos que ligeramente inferiores como equipos, pero fuera de casa también hay que dar ese plus para poder ganar. Creo, lo habíamos hablado aquí, que la vuelta de Paulita iba a afectar muy positivamente al equipo. Es una rotación y sobre todo como coja el ritmo muy importante para el equipo. Y ahora toca ver si esas mismas sensaciones que hemos tenido respecto a estos equipos la vemos contra equipos de mitad de la tabla para arriba, para saber si el Cleva en esta segunda vuelta va a ser capaz de engancharse un poco a alguna aspiración un poco más seria, como meterse en la Copa, como igual los playoffs quedan muy cerca, pero sobre todo crecer en la tabla, ¿no? Esa sensación que dio en la segunda parte de la primera vuelta, como que no nos daba para llegar ni siquiera a competir contra los equipos de arriba y nos costaba mucho competir contra los de abajo. ¿Pero tiene equipo para eso? Yo creo que tiene equipo, ha crecido mucho en defensa. Las porteras son chavalas muy jóvenes que empezaron el año pasado a jugar en División de Honor Oro, que evidentemente cuando empiecen a conocer al resto de las jugadoras de la categoría van a ir creciendo en acierto, sobre todo lo han hecho en estos partidos. Y hay jugadoras que ya están empezando a aportar, de las que han llegado nuevas. Claudia es una jugadora que vino de una lesión muy importante, volvió de una lesión muy importante y está aportando cosas en defensa, en ataque. Hanna es una jugadora que ha llegado ahora, que se la fichó por su lanzamiento exterior. La jornada pasada anotó 5 goles de lanzamiento exterior, que le hace mucha falta al Cleva, que es un equipo de muchas penetraciones, de forzar muchos 7 metros, de anotar muchos goles en 6 metros, y las extremos evidentemente pasan por rachas, pero tiene 2 jugadoras en los extremos muy buenas para la categoría. Y buena gestión por parte de la directiva, de su presidente, Raúl. Sí, hombre, yo creo que ya solo competir en esta División de Honor Oro con el deporte que hay en León ya tiene momento, es para alabar la gestión de Juanjo. También la de Leo, porque evidentemente el equipo no puede hacer desembolsos de fichajes importantes, tiene que conformarse con jugadoras que vienen aquí a estudiar y de esas hacer una selección. Se está haciendo un trabajo de base y van llegando esas jugadoras poco a poco arriba, pero es un salto muy importante también en el balonmano femenino, de jugar en juveniles en Castilla y León a jugar en División de Honor Oro. Y bueno, yo creo que el Cleva está haciendo buen trabajo, que probablemente se vea más a medio o largo plazo, pero bueno, si mantuviéramos estas chicas, pero es que estas chicas el día que dejen de estudiar en León saldrán las más importantes y tendrán que buscar otras que vengan. Entonces es un equipo que o le coincide una generación buena que salga de juveniles, con 4 o 5 jugadores que vengan a estudiar aquí para dar un salto cualitativo y luchar por los primeros puestos de la clasificación, o probablemente se tenga que conformar todos los años en función de los que te vengan, con decir estoy un poco más arriba, un poco más abajo, pero ahí
sin grandes alardes, ¿no? Pues muy bien, el balonmano pues ahí está con Ademar León, que después de este europeo pues retomará la competición de la Liga Sobal, y el Cleva, que está desarrollando una temporada fenomenal de la mano de Leo Álvarez. Y ya para finalizar, también destacar al BF León de baloncesto de Rafa González, que venció por 54-85 al Lleida, que las chicas de Rafa continúan ahí en esa tercera posición muy meritoria y que tampoco están tan lejos de la primera y de la segunda plaza para un equipo que todas las temporadas tiene nuevas jugadoras y con gran capacidad para levantar a este equipo, al BF León. ¿Y por qué no? ¿Por qué un año no va a subir de categoría con lo que lo han perseguido las muchachas, las chicas de Rafa González? Pues hasta aquí ha llegado la tertulia El Bar Diario de León, que este martes hemos llegado con un día de retraso, como venimos haciéndolo todos los lunes, porque la Cultural jugó ayer. Y nada, que a ver si la Cultural, lo que decimos, a ver si cambia esta dinámica y los que mandan ahí, gobiernan el club, pues saben lo que tienen que hacer, y desde luego que León, esta ciudad y su afición, que lo está demostrando partido tras partido, que además frente al Deportivo pues el campo va a estar lleno, ya contra el Athletic una gran entrada, contra el Sporting pues casi pues se llegaron a los 13.000 aficionados en el Reino de León, pues que no es para que la Cultural después de alcanzar esta categoría como la segunda división, la liga profesional, pues se pierda de nuevo, como sucedió en la 2017-2018, en una sola temporada. Es algo para que tanto Natichu Alvarado como José, el director deportivo, José Manzanera, pues den todo lo que tienen de sí para que la Cultural salga de ahí abajo, y que si Aspire realmente pues quiere que la Cultural salve la categoría, pues es el momento de demostrarlo. Hasta aquí hemos llegado, gracias a Raúl Castro, a Juan Simón y a José Antonio Pérez, a Ángel López, que está allí en el apartado técnico, y que gracias a él pues llega esta tertulia, que la próxima semana volverá, como es habitual ya, el lunes. Que tengan una buena semana y que sean todos ustedes muy felices.